Hola, bienvenida a este espacio donde la propuesta un poco es reflexionar y adquirir cada vez más comprensión sobre todos los procesos que involucran de alguna u otra manera la maternidad. Ya sea la maternidad anhelada, la maternidad que ya tenemos y estamos transitando, la maternidad perdida o lo que hemos vivido nosotras como niñas con nuestra propia madre, ¿no? Hoy me gustaría hablar un poquito de esta situación tan dolorosa y tan poco hablada y visibilizada que es el duelo perinatal, ¿no? Cuando perdemos un embarazo, un bebé en el momento del parto o a los pocos días de nacer o al poco momento de nacer, es un duelo que generalmente no tiene mucho espacio para expresarse, para sentirse, y es de los más dolorosos que podamos transitar, ¿no? O sea, perder un hijo es algo que no tiene explicación, ¿no? Y no importa las semanas, los días de embarazo que quizás estábamos cursando. Pocos días, pocas semanas, en nuestra expectativa y en nuestra ilusión y en todo lo que nos habíamos construido sobre ese hijo que ya estaba en nuestra pancita, es lo mismo, ya estaba todo el anhelo y toda la ilusión, ¿no? Digo yo. Entonces, cuando nos enteramos que ese latido se detiene o que no se formó o que hay una malformación, insisto, no importa el tiempo o el tamaño o los gramos de ese bebé, nuestro corazón queda totalmente destruido, ¿no? Esperar la vida y encontrarnos con la muerte es un impacto muy fuerte, porque justamente no es lo que estábamos esperando. Es un shock y es muchas veces nuestra respuesta, ¿no?, adaptativa a esa situación, cuando encima es algo que no está tan, como decía antes, ¿no?, normalizado, visibilizado, expresado, nos deja como en un lugar de, bueno, ¿y ahora qué hago con todo esto? ¿Y ahora cómo gestiono este dolor, no? Y fíjense que en esos momentos es donde nuestro personaje o nuestra forma de sobrevivir que hemos construido a lo largo de nuestras vivencias infantiles van a salir a flote tratándonos de salvar, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que cada una de nosotras va a tomar diferentes actitudes, mecanismos de defensa o pedidos de ayuda, o se va a encerrar en ese dolor, o lo va a evadir, lo va a bloquear, según las vivencias que hemos tenido en la infancia y lo que hemos aprendido a hacer con eso para sobrevivir. Es decir, que no va a estar muy separado nuestra actitud o nuestra forma de accionar cuando tenemos este impacto a cuando hemos tenido muchos otros impactos. Ahora, ¿qué me parece importante destacar de esta situación en particular, ¿no?, de un duelo perinatal, de un duelo gestacional o neonatal? Que se suma que hay un dolor inmenso y que socialmente esto no está como muy permitido, ¿no? Entonces, generalmente muchas de nosotras lo va a ocultar, algunas lo contaremos y ahí nos vamos a empezar a enterar de cuántas otras mujeres también habían tenido, ¿no?, esa misma situación y no lo habían dicho a nadie. Ahí también va a empezar a pasar que la gente no va a aguantar mucho nuestro dolor, ¿no? Porque, digo, ¿no?, todos somos de alguna manera niños heridos que no sabemos qué hacer frente al dolor. Entonces, cuando lo comentamos o lo contamos a alguien, nos empiezan a tratar de consolar, ¿no?, y de minimizar la situación. Bueno, pero mejor ahora que eran pocos días de embarazo o pocas semanas. Bueno, pero sos joven, vas a tener más. Bueno, pero mira, ahora te vas de vacaciones y se embarazan de nuevo, ¿no? Como enseguida queriendo tapar, minimizar la situación.
perdimos un hijo. Es un ser vivo, ¿no? Un ser humano que se estaba formando y que ya estaba ahí, ¿no? En nuestra panza, ya lo sentíamos, ya estaba en nuestro corazón, en toda nuestra construcción, ¿no? de ilusiones y de expectativas. Entonces, ¿cómo no acompañarnos, ¿no? ¿Por qué no abrazarnos? ¿Por qué no mejor decir lo siento mucho y acá estoy para lo que necesites? Pero no querer minimizar este duelo como si fuese menos importante que otros duelos, ¿no? Que perder una mamá, que perder un papá, que perder un amigo. Cuánto nos falta por recorrer, ¿no? Y acá, bueno, se pueden abrir muchísimos temas, ¿no? Cuánto valoramos a los niños, qué estatus le damos a los niños como personas, ¿no? Fíjense que, bueno, frente a los niños normalizamos un montón de actitudes y conductas que jamás haríamos a otro adulto, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Entonces, fíjense que este tema de haber perdido embarazos es un tema bastante tabú todavía. Y por ser algo tan poco elaborado, tan poco visibilizado, de hecho, nunca nos muestran el cuerpito de este bebé, nunca nos dan la posibilidad de elegir qué queremos hacer con el cuerpito. Si queremos darle un ritual, si queremos enterrarlo, si queremos, no sé, hacer lo que nosotras decidamos, ¿no? En este sentido también la medicina nos infantiliza bastante, como si no tuviéramos capacidad de tomar decisiones coherentes frente a lo que necesitamos hacer con ese ser que era nuestro hijo, ¿no? Entonces, claro, acá se genera un gran impacto porque no hay ritual, no hay despedida, no hay nada visible que yo pueda de forma tangible, ¿no? Sentir que entierro, que me despido, que hago lo que yo necesito hacer. Entonces es como si casi esto no hubiera pasado. Y si encima no puedo hablar de esto, esto tiene casi como una connotación de esto nunca sucedió. Entonces queda como ahí, ¿no? Esta herida sin tocar, sin ver, sin supurar, ¿no? Y claro, van pasando los años, va pasando el tiempo y pareciera que no me impacta, que ya no siento nada o que ya no me pasa nada. Pero cuando hablamos de esto, algo adentro se vuelve a remover, ¿no? Es como que nunca terminamos de cerrar eso. Y claro que siempre que transitamos por una pérdida de alguien que queremos, de un ser querido, hablar de él nos puede emocionar, nos puede, ¿no? Como traer ese saborcito, ¿no? Un poquito amargo, ¿no? Pero claro, cuando a esto le sumamos la no elaboración de ese duelo, a veces como hasta inclusive el no admitirlo o el quererlo olvidar, porque ni hablar cuando encima nos sentimos culpables por esto, ¿no? Entonces, acá tenemos una enorme deuda pendiente. Primero con nosotras mismas, porque todo lo que no se habla, no se expresa, no le permitimos fluir emocionalmente, queda no solo en nuestro corazón, ¿no? Sino también en nuestro cuerpo y en algún momento va a dar un síntoma. Y por otro lado, estos seres que han pasado, aunque sea un ratito por nuestra existencia en este plano físico, también necesitan tener su espacio, su lugar, su reconocimiento, porque de alguna manera ese ocultamiento, ¿no? Eso que está ahí como escondido, se va a hacer ver, ¿no? Nuestros hijos quizás que vengan después, o algunas situaciones, quizás mucho después en nuestro árbol genealógico, van a empezar a dar manifestación o síntoma de esto que nunca se habló, de esto que nunca se le dio un lugar, ¿no? De este bebé que nunca tuvo su nombre y bueno, y su reconocimiento en el clan familiar.
Y acá les voy a contar una historia personal, ¿no? Yo he perdido varios embarazos y bueno, y a lo largo del tiempo, bueno, el primero lo he llorado muchísimo y lo he hablado. Con el segundo fue una sensación de, bueno, primero que casi me muero y después es como que siempre queda un poco el recuerdo, me pasaba, ¿no? Que quedaba el recuerdo de que, bueno, ese día fue como mi segundo nacimiento, pero a veces no registraba que a la vez ese día había terminado la vida de ese embrioncito, ¿no? De ese hijo que venía con tanta ilusión. Era una niña para mí. Bueno, y así en los otros embarazos, pero cada vez, claro, iba tomando más conciencia de esto, ¿no? De la carga emocional que esto tenía. Y también empecé a buscar un poco de respuestas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué me tocan todas, ¿no? Porque ninguno de los embarazos había perdido por la misma razón. Bueno, empiezo a indagar. Esto me lleva tiempo, ¿no? Fue todo un proceso bien largo, de años incluso les diría, ¿no? Empiezo a indagar por todas las terapias que pude encontrar y bueno, y he encontrado varias respuestas, ¿no? He descubierto que, bueno, de parte de mi papá, mi abuela paterna, nació mi papá y luego ha abortado casi todos sus embarazos siguientes, o sea, todos sus embarazos siguientes, no casi todos. No sé en qué circunstancias, porque nunca he podido hablar de esto, obviamente. Mi papá ya falleció, mi abuela también hace muchos años, ¿no? Pero claro, lo pude ir encontrando con diversas terapias, constelaciones familiares, astrogenealogía. Y claro, yo vengo un poco trayendo esa carga y es como si de alguna manera a mí me tocara dar a luz, ¿no? A estos tíos que no tuvieron reconocimiento, que jamás se habló de ellos. Y por parte de mi mamá tengo otras historias también, ¿no? De muchos abusos y represión, de pérdida de algunos embarazos, pero también de abusos a lo femenino, ¿no? A las infancias. Entonces, qué complejo, ¿no? Qué difícil si yo hubiera tenido toda esta información antes, si mis padres hubieran podido tener esa información y hubieran podido sanar estos aspectos, ¿no? ¿Cuánto me hubieran alivianado a mí el camino? Y si yo hubiera podido acceder a todo este conocimiento antes, ¿cuánto más quizás liviano hubiera sido para mí esta búsqueda de la maternidad? Gracias a Dios tengo un hijo que está aquí conmigo, que ya tiene 10 años. Pero bueno, ha sido todo un camino, no solo de duelar los embarazos perdidos, sino inclusive con este hijo que finalmente nace y que está conmigo, fue todo un camino de varios duelos, de renunciar a diferentes formas de ser mamá, ¿no? Algún día te contaré más en profundidad la historia esta de Lucio, de mi hijo. Pero cuando nos toca transitar esta búsqueda de la maternidad con tantas complejidades, dificultades, con miedos, es una enorme oportunidad para mirarnos más adentro, para indagar primero a nosotras mismas, ¿no? ¿Qué nos pasa con esto de la maternidad? ¿Cuán de real es ese deseo de ser mamás o no? ¿Cuánto permiso, aunque parezca mentira, tenemos de ser mamás? ¿O cuántos miedos que quizás vengan de nuestra infancia, de situaciones tan dolorosas vividas de niñas que no tenemos consciente y que tenemos terror de repetir con un hijo? Eso me pasaba mucho a mí. Y después no nos quedemos en nuestras infancias, sino ir a buscar, ¿no? En nuestras raíces qué pasaba, qué historias hay ahí escondidas u ocultas frente a la maternidad, frente a la sexualidad, ¿no? Bueno, es enorme lo que podemos indagar. Y bueno, yo tengo una propuesta para hacerte. Con toda esta experiencia mía personal, todo lo que he investigado, además profesionalmente, yo tengo recursos para ofrecerte. Bueno, en principio podés descargarte de mi página web, te dejo el link en la descripción,
un PDF con un ritual, con un primer acercamiento que puedes hacer frente a este tema tan doloroso, ¿no? Y de cómo darle un espacio y un reconocimiento para honrar a este bebé estrella. Pero también, bueno, la propuesta, como te digo, es un proceso esto, ¿no? Es ir mirando, indagando y de alguna manera empezar a hablar, a dar luz, a poder liberar esas emociones, expresarlas, para ir buscando un alivio, una sanación y una paz con este tema, ¿no? Y bueno, esto, te ofrezco, voy a dar un taller donde en principio va a ser un espacio seguro y contenido donde podamos compartir nuestras experiencias, donde podamos dar voz a todos estos bebés. Y también, como te decía, ¿no? Que podamos usar todo esto que yo investigué, todo esto que he experimentado incluso en mí misma, para que podamos darle un hermoso ritual a estos bebés, honrarlos, y bueno, y me emociona, ¿no? Porque y bueno, darles ese nombre, ese lugar, ese espacio que necesita en nuestro clan, en nuestro árbol familiar, y que podamos hablar cotidianamente de ellos sin que sea algo tan alejado o tan tabú, ¿no? Tan escondido, que empiece a ser algo de nuestro cotidiano, ¿no? Así como hablamos de esas personas que amábamos y se fueron, bueno, estos bebés también merecen que podamos hablar de ellos ¿no? Con más naturalidad, más integrados a nuestra realidad. Bueno, ojalá te resuene esta propuesta y bueno, y espero que sigas escuchando. Voy a seguir compartiendo más videos, más audios sobre todo esto, ¿no? Así que bueno, acá nos vemos. Que tengas un hermoso día.